lo que vamos a hacer hoy lo llamamos en RECI Diálogos de RECI, que intenta ser una aproximación de lo que son el conocimiento tecnológico, lo que son las Smart City en las ciudades que vamos visitando de la RECI. Se trata de que un grupo de amigos, que en este caso el grupo de amigos estará muy bien vestido, hablen sobre el futuro de las Smart Cities y nos digan qué es lo que quieren ver en el futuro en sus ciudades, lo que desean, cómo desean que se organicen los servicios y cómo va a haber esa implantación tecnológica que nos viene encima de una manera ruptural, ¿no? Para acomodar los diálogos de hoy, este es el tercer diálogo que tenemos, los anteriores se hicieron en Segovia y en Málaga. Para acomodar hoy mejor el diálogo tenemos la suerte de contar con Inés Leal, que es la directora del Congreso de Ciudades Inteligentes, que ha tenido la amabilidad de compartir este espacio con nosotros. Primero nos dará una pequeña charla sobre la misma temática y luego pasará a sentarse con el grupo de amigos que decía yo antes para moderar, quizás la palabra no sea moderar, para de alguna manera orientar la conversación y de tal forma que nos pueda iluminar a todos de cómo funciona este mundo, de qué aspectos queremos tocar en los próximos años y cómo queremos que sean las participaciones de la ciudadanía en la construcción de este futuro nuevo de la prestación de servicios. Ya sin más, doy la palabra a Inés Leal, directora del Congreso de Ciudades Inteligentes, y le agradecemos en nombre de RECI su participación. Bueno, muchas gracias, Robert, y también a Carlos Ventura. Muchas gracias a RECI por darme la oportunidad de estar aquí, como dices, ya con amigos, porque ya nos vemos y trabajamos todos en esto desde hace tiempo y ya somos amigos. Me pidieron que hiciese una presentación súper breve. Primero me dijeron que en 10 minutos, les dije que imposible y al final me han dado 15. Y mi idea es un poco, pues ser un poco disruptiva y plantear una serie de cuestiones muy rápido, que nos hagan reflexionar y que nos hagan ver un poco de qué va esto de las ciudades inteligentes y a qué retos nos enfrentamos, no solo con el tema de la tecnología, sino con otras muchas cosas. Cuando vas a dar una charla o participas en algún artículo o vas a la radio y tal y vas a contar un poco y hablar sobre ciudades inteligentes, lo primero que te dicen siempre es que les des una definición, ¿no? Bueno, supongo que os pasará a vosotros también. La cuestión no creo que sea definir lo que es una ciudad inteligente, pero bueno, hay definiciones, hay algunas planteadas desde Europa. En concreto yo he traído una que es una definición que es de consenso y que se ha sacado a través del grupo de trabajo que está trabajando en la normalización de ciudades inteligentes, que como sabéis es pionero y ha sacado un montón de normas aquí en España. Para que tengamos claro un poco lo que podría caracterizar una ciudad inteligente, pues es una ciudad, porque una ciudad es compleja, es holística, tiene flujos de energía, flujos de personas, tiene ciudadanos, y se hacen cosas en ella. Y lo que caracterizaría esa inteligencia sería la posibilidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en esa ciudad para gestionarla de una forma mejor, para conseguir una mayor calidad de vida y una mayor accesibilidad de todos esos ciudadanos. Pero hoy, y no sé si coincidiréis conmigo, creo que ya estamos en un punto en el que el reto ya no es la tecnología. Y pienso además que el discurso ya no tiene que ser un discurso tecnológico. Yo creo que nos estamos enfrentando a un montón de retos de carácter social, económico y medioambiental, y muchos de estos retos se han generado, es verdad, porque tenemos esas tecnologías, y otros retos se van a poder resolver gracias a que tenemos esas tecnologías. Entonces, creo que a mí me gustaría que hoy nos fuésemos con la idea de que realmente la tecnología ya no es el reto, sino que el reto es saber cómo vamos a utilizar esa tecnología para conseguir que tengamos una mayor calidad de vida en nuestras ciudades, que aprovechemos todas las posibilidades que nos da esa tecnología para conseguir realmente que los ciudadanos sean los beneficiarios.
Y bueno, también es verdad que la tecnología normalmente ha estado diseñada, pues quizá no tanto desde el punto de vista de lo público o de los ciudadanos, siempre ha partido, digamos, de un conocimiento y de una base tecnológica que normalmente ha estado en empresas. Y creo que estamos en el momento en el que ese diseño y esa participación de lo público tiene que condicionar ese desarrollo tecnológico de alguna manera. Creo que eso también es algo y es un avance y creo que sería importante. Pasada la definición, tenemos tecnología en todas partes, esas tecnologías de la información y la comunicación, sensores que van en nuestras ciudades, nosotros mismos somos sensores humanos con nuestros teléfonos, con nuestros wearables, con la cantidad de cosas, estamos permanentemente ubicados, localizados, produciendo datos de forma continua, tenemos datos y más datos, cogemos esos datos, los utilizamos, los manejamos para hacer cosas. Por ejemplo, en el caso de los espacios, pues para generar espacios virtuales que son paralelos a nuestra vida diaria, para generar realidades aumentadas que a través de los datos crean mundos paralelos que nosotros no vemos, y esto es un tema que siempre saco. Muchas veces tienes muchísimo cuidado con tu ciudad, con los espacios físicos, pero ¿quién está cuidando de los espacios virtuales? ¿Quién tiene la gestión de los espacios virtuales que se superponen sobre las ciudades? Creo que eso también podría ser un tema interesante a reflexionar. En poco tiempo estaremos obligados a realizar, en poco tiempo estamos hablando a finales de este año, ya a partir de finales de este año, se va a empezar a tener que entregar los proyectos en formato BIM, el Building Information Modeling, son datos que se van a aplicar en los proyectos, en los edificios. Para las licitaciones públicas se va a entregar los proyectos en este tipo de formatos. Esto nos va a dar muchísima información, vamos a tener una virtualización de nuestros edificios. Los edificios son inteligentes, van a ser inteligentes y cada vez más, y van a estar interconectados y van a formar parte de ese ecosistema de la ciudad inteligente. Los edificios van a estar dotados de tecnología para conseguir muchos de los objetivos que tenemos que cumplir. Por supuesto, la inteligencia artificial, el machine learning, las máquinas van aprendiendo unas de otras. Nos vamos a encontrar, Stephen Hawking dijo en una conferencia en el año 2015 que dentro de 100 años las máquinas van a tener de alguna forma el poder y van a controlar el mundo, y el objetivo nuestro tiene que ser tener los mismos objetivos que tengan las máquinas. Y bueno, puede sonar extraño, pero bueno, vamos hacia un mundo en el que las máquinas están aprendiendo a controlarse, a controlar, a decidir y a programar. Otra cuestión, el tema de los vehículos autónomos. Gracias al aumento de la conectividad vamos a poder tener la posibilidad de poder tener vehículos que puedan conducir solos, que por supuesto estén conectados, eso ya es una realidad a día de hoy. Otras tecnologías que están apareciendo y que están impactando también en todos los campos y también en el campus de las ciudades, tecnologías que incluso pueden permitir crear mundos paralelos en los que la administración pública ya ni siquiera se necesite para desarrollar un montón de cuestiones. Estamos ante grandes retos sociales, como decía antes, muchos de ellos generados por el uso de estas nuevas tecnologías y con los que tenemos que aprender y generar nuevos modelos para convivir. Nos estamos encontrando con nuevas formas de comunicarse, nuevas formas de transmitir la información. Todos escuchamos música de forma digital, leemos periódicos de forma digital. El tema de la telemedicina es una realidad ya y cada vez está más evolucionado. Aparecen nuevas tipologías de ciudades, de viviendas que responden a nuevas necesidades, nuevas estructuras familiares. Ya el tema de la familia con 2 hijos, que yo pensaba que era la más habitual, pues resulta que no. O sea, lo más habitual es que mucha gente que vive sola en nuestro país, y las viviendas siguen estando diseñadas de la misma forma. La participación ciudadana de la que todo el mundo habla, la investigación en la inmortalidad, desde Google y alguna empresa paralela se está investigando para conseguir que regenerarnos y que vivamos muchísimos años. El envejecimiento de la población, se están planteando un montón de temas en los que tenemos que afrontar, y muchos de ellos se pueden afrontar también a través de las nuevas tecnologías.
la posibilidad que dan las nuevas tecnologías de generar inteligencias colectivas y, como decía antes, los ciudadanos muchas veces ya se pueden organizar de forma paralela y solucionar sus problemas y sus desafíos sin que la propia administración pública de alguna manera les apoye. Bueno, muchos de los que estáis aquí pertenecéis a la administración. Creo que es un reto y creo que hay que reflexionar cómo podemos de alguna manera ser una ayuda para esos ciudadanos y que ellos mismos no tengan que solucionarse esos desafíos de forma paralela, porque al final, si no lo hacemos, lo van a hacer sí o sí. Evidentemente, aparecen también nuevos retos económicos. No voy a hablar mucho de estos temas. La economía colaborativa, que tantos miedos y que tantas cuestiones está planteando, que está generando conflictos con un montón de temas. Y también es verdad que en ocasiones estos conflictos vienen porque no se coge el toro por los cuernos, no se regula desde el principio, no se analiza lo que puede pasar y se prevé con un cierto carácter. Y vamos por detrás y al final estas cosas ocurren, están ahí y una vez que ya están diseñadas como quería alguien que ha pensado cómo hacerlas, entonces tendremos que regularlas y ahí nos encontramos los problemas. El tema de la robotización es algo que sí o sí está ahí. Todo el mundo está hablando de ello, ya se está planteando desde Europa un plan de cómo dar entidad jurídica a los robots y cómo, bueno, que puedan participar dentro del ecosistema, qué responsabilidades puede haber. El mercado de trabajo evidentemente va a estar alterado y puede ser que se pierdan muchos puestos de trabajo, como se dice, pero yo estoy segura de que se van a generar otros muchos y que realmente van a tener un valor superior en cuanto a la creatividad y el conocimiento. Creo que es a lo que tenemos que tender. Los robots harán cosas, pues no sé lo que harán, pero seguramente cosas que muchos de nosotros no querríamos hacer. Otro reto al que nos enfrentamos es el cambio climático, está claro, es un reto global. Es un reto global que se tiene que solucionar en muchas ocasiones a nivel local. Y bueno, pues esto es algo que no es que ya hay decisiones tomadas. En Europa hay unos objetivos planteados, unas directivas que hay que cumplir, unos objetivos que hay que cumplir y son objetivos muy, muy ambiciosos. No voy a entrar en ellos. Evidentemente tiene que haber una mayor presencia de las energías renovables, tiene que haber unas reducciones de las emisiones de CO2 y tiene que haber un aumento de la eficiencia energética de todo el sistema y en concreto, por ejemplo, en las ciudades, en los edificios que son grandes consumidores de energía, representando hasta un 31% del consumo de la energía primaria. Solo me quedo con que en el 2050 tenemos que llegar a una sociedad que esté descarbonizada, quiere decir que reduzcamos nuestras emisiones entre un 80 y 95%, que es muchísimo. O sea, tenemos que cambiar un modelo y evidentemente aquí también las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a conseguirlo. La economía circular, cómo devolver recursos que utilicemos. No tenemos recursos limitados, tenemos que conseguir que los recursos vuelvan al sistema y reutilizarlos. Es algo que también está planteado desde Europa y que en los próximos años veremos que va a afectar a todas, a todos los niveles, por supuesto en la industria, pero también en nuestro día a día y en el mundo de la edificación. Y, por ejemplo, otra cuestión también muy importante que nos va a afectar en estas ciudades, que es el tema de los edificios de consumo de energía casi nulo, que no sé si sabéis que en el año 2020 todos los edificios nuevos que se construyan en Europa apenas tienen que consumir energía. Otro gran reto que, por supuesto, se puede conseguir a través de la colaboración de muchas acciones y en el que las nuevas tecnologías también van a tener un papel fundamental. Los datos sirven para muchísimas cosas. Los edificios de consumo de energía casi nulo, la poca energía que tengan que consumir va a tener que ser a través de energías renovables. Y esas energías renovables tienen que estar localizadas en el edificio o en su entorno. Los datos nos pueden permitir hacer mapas. Este es un mapa que tiene el Ayuntamiento de Barcelona sobre el potencial de renovables que puede haber en los edificios. Esto es útil. Esto te permite a la hora de diseñar saber si te conviene más poner una energía solar fotovoltaica, una geotermia o una eólica, etcétera, etcétera. Los datos sirven para todas estas cosas. Las redes tienen que asumir esas energías renovables y esas redes, para poder recibir el input de todos esos edificios que están produciendo pequeñas cantidades de energía, van a tener que ser también inteligentes. Las TICs van a jugar un papel fundamental. Van a ser redes que nos van a permitir hacer muchas cosas. Nos van a permitir generar quizá mundos paralelos en cuanto a la producción de energía, mucho más microproducciones, con producción y incluso venta o incluso poder
un ejemplo, imaginemos que nosotros como ciudadanos, que si tenemos en nuestro edificio un exceso de producción, quisiéramos vender o donar esa energía a hogares que tengan una pobreza energética. Y bueno, aquí aparecen un montón de modelos de negocios muy grandes. Creo que las redes eléctricas inteligentes las vamos a empezar a ver pues dentro de poco, eso espero. Además, la semana pasada creo que los 14 expertos ya entregaron un informe en cómo tendría que ser nuestro modelo de transición energética, y las redes inteligentes y, por supuesto, las renovables juegan un papel fundamental. La base es que la energía se consuma en el punto donde se produce, que en este caso es en los edificios, y no tengamos esas pérdidas que tenemos en nuestras redes habituales. Otra cosa que también se está oyendo, cómo conjugar toda esa tecnología y cómo cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible que se ha marcado la ONU. Si os fijáis, hay muchos de esos objetivos que tienen que ver con las ciudades, en concreto uno que es expresamente el 11, que tiene que ver con las ciudades sostenibles, y donde la innovación y la tecnología también juegan un papel fundamental. Pero cualquiera de los objetivos, realmente la ayuda de las TICs es fundamental para cumplirlos. Por supuesto que la ciudad inteligente tiene que estar cohesionada, tiene que estar trabajando en sinergia con estos objetivos, con estas agendas de desarrollo urbano que están planificando a nivel mundial y, por supuesto, en las ciudades españolas. La colaboración público-privada resulta fundamental. ¿Por qué? Un poco, cuando comencé al principio, creo que el ciudadano y la propia administración pública tienen que tomar ese papel de liderazgo a la hora de diseñar cómo van a ser esas nuevas tecnologías y cómo se van a utilizar. Normalmente ha habido una relación de lo público y lo privado, pero creo que el meter al ciudadano de alguna manera en ese diseño y también que colabore en este sistema sería interesante. Y os he traído, no he querido traer ningún ejemplo de ninguna ciudad española, porque sabemos que todas las ciudades españolas inteligentes que tenemos son maravillosas y hay unos proyectos fantásticos, pero he traído 3 proyectos que creo que son muy interesantes, porque lo que se ha hecho precisamente es trabajar desde lo público y planificar un poco cómo utilizar esa tecnología pues para conseguir una sociedad o unos beneficios para esa ciudadanía. Este es un proyecto que es Estonia, no sé si lo conocéis. Estonia es un país que ha apostado muchísimo por la digitalización. Para que os hagáis una idea, es el único país del mundo donde se puede votar por Internet, y en las últimas elecciones lo hizo un 30% de la población. Toda la base sobre la que ha diseñado su, digamos, ecosistema digital está basada en blockchain. Cada ciudadano controla su propia información y son los ciudadanos los que realmente tienen el control sobre toda esta situación. Otra cuestión, el vehículo autónomo, lo citaba antes. Yo creo que es para mí uno de los, digamos, no lo quiero llamar tecnología, una de las revoluciones más importantes que gracias a la tecnología va a afectar a nuestras ciudades de una forma física y de una forma brutal en todos los sentidos. Nos va a permitir recuperar el espacio público, va a hacer que tengamos que rediseñar las ciudades. Y este es un proyecto que está planteado desde Boston, que dijo, bueno, evidentemente sé que va a haber vehículos autónomos, pues me voy a posicionar para ver qué va a pasar en mi ciudad cuando estos vehículos estén ahí. Entonces hay proyectos pilotos en la propia ciudad donde ya están trabajando con esos vehículos y consiguiendo una serie de objetivos, y desde la propia administración pública planteando cómo un vehículo autónomo va a llegar a Boston y qué cosas hay que hacer para que la ciudad se adapte a eso. Y bueno, esto es uno de los ejemplos que creo que puede ser interesante. Yo en España no conozco ningún ejemplo de este tipo. Sé que la Dirección General de Tráfico está trabajando con Intel en alguna cuestión de este tipo, pero bueno. Esto es muy reciente, hace 2 semanas. Es una empresa que se llama McFly, que está trabajando con 38 ciudades a nivel mundial, bueno, pues para ver cómo se pueden instalar vehículos, bueno, pues que vayan por el aire, etcétera. Es un poco, puede ser disruptivo, a lo mejor no va a ocurrir, pero bueno, es una empresa que tiene una gran financiación y ya está trabajando con 38 ciudades. Ya tenemos motos voladoras en Dubái, bueno, hay muchas cosas que pueden venir. Y también esto, evidentemente, este tipo de cosas y cualquier otra va a cambiar nuestras ciudades. Y esto es otro tema que también se está poniendo, digamos, es una última tendencia europea, que es la integración
de la agricultura, lo que llaman el Smart Food, dentro de los propios edificios y de las propias ciudades. Y ya hay proyectos, en concreto hay un rascacielos que se va a realizar en Estocolmo, donde se va a integrar la agricultura dentro, donde tenemos que tener una serie de tecnologías que sensoricen la cantidad de CO2, etcétera, porque bueno, pues incluso ya hay ciudades en las que están planteando estrategias de cómo llevar a cabo estos procesos de Smart Food para alimentar a la población. Y evidentemente esto va a cambiar el urbanismo. El urbanismo del futuro no puede seguir siendo el urbanismo que tenemos ahora. Esto es una discusión que teníamos antes. No podemos seguir trabajando con las mismas herramientas. Va a haber mezcla de usos, se van a integrar las tecnologías, vamos a tener datos para poder hacer cosas en tiempo real y muchas veces el urbanismo lo que hace es ser un impedimento para desarrollar determinadas cosas y está pensado con unos plazos que quizá no corresponden con la realidad actual. Esto es un desarrollo urbano que se está realizando, de nuevo desarrollo urbano en Austria, que se llama Spring City, y como veis, pues difiere mucho del diseño de lo que es el urbanismo que estamos acostumbrados y además están incluidas todas estas cosas desde el principio, incluyendo que antes de hacer el desarrollo urbano ya se llevó allí, por ejemplo, una estación de cercanías porque está a 40 kilómetros de la ciudad y desde el principio se ha trabajado con los ciudadanos y se tiene esa participación y esa colaboración y se plantean cuestiones de movilidad muy novedosas, ¿no? No sé cómo va a ser la ciudad del futuro, pero yo creo que lo que podemos hacer nosotros es crearla como nosotros pensemos que tenga que ser, porque el futuro no es algo que está ahí que va a venir, sino que nosotros somos los que tenemos que crear ese futuro y cada una de nuestras ciudades, pensando cómo es y pensando en lo que quiere, pues tendrá que ver cómo quiere ser, ¿no? Muy rápidamente, creo que tendríamos que... Bueno, perdonad porque está sonando la tendríamos que considerar que el desafío tecnológico es algo que tenemos que asumir pues ya, todos los días y ya no hay vuelta atrás y que evidentemente pues puede dar un poco de miedo porque son procesos de incertidumbre, también desde lo público tomar decisiones a veces con una cierta inseguridad puede resultar pues no agradable, ¿no? Pero bueno, evidentemente son cambios irreversibles que tenemos que asumir y tenemos que prepararnos para ello, porque al final todo esto es una cuestión de prepararse y de conocer. Al final el objetivo es conseguir que los ciudadanos tengan una mayor calidad de vida y yo estoy convencida de que las nuevas tecnologías pueden, perdonad, porque no sé por qué suena así todo el rato, tienen que contribuir a que nuestras ciudades pues evidentemente sean mejores ciudades. Y bueno, simplemente quería terminar invitándoos al Congreso de Ciudades Inteligentes, a la cuarta edición ya, que vamos a celebrar ahora en mayo, en la que muchas de las redes que van a estar hoy aquí dialogando pues participan como colaboradoras y aunque todos estos temas que he ido un poco comentando, pues evidentemente se van a tratar. Y bueno, por mí ya he terminado. Muchas gracias. Y bueno, y ahora, si os parece, lo que voy a hacer es, para que veáis lo que vamos a hacer, sentarnos en los sofás y voy a llamar a las personas que van a participar en este diálogo que anunciaba antes Robert. Y bueno, pues si queréis ir subiendo, va a participar Curro García Corrales, que es el concejal de innovación de Rivas Vacia Madrid. Sí, creo que está. Carlos Totorica Izaguirre, que es el alcalde de Ermua y además copresidente de la Red Impulso. Se me ha olvidado comentar que Curro además está en representación de la segunda vicepresidencia de RECI. Y también David Quirós, que es el concejal de innovación del Ayuntamiento del Hospitalet y que está en delegación de la presidencia de RECI de Nuria Marín, que no ha podido venir.
hablemos de lo que nosotros pensamos. Y vosotros representáis a 3 ciudades que son distintas y, bueno, entiendo que cada una de ellas tendrá una visión diferente de lo que tiene que ser una ciudad inteligente. Y a mí me gustaría que, bueno, pues de alguna forma empezaseis, cada uno de vosotros, de forma breve, para que nos dé tiempo a hablar de muchas cosas, contando cuál es la visión de, por ejemplo, desde Ermo, una ciudad de un tamaño más pequeño, de lo que es una ciudad inteligente. Muy bien. Bueno, buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Encantado de participar en estos coloquios, que casi siempre, aunque no participe de ponente, lo que hace es aprender, que es a lo que yo básicamente suelo venir, a aprender, a buscar nuevos contactos y a intentar resolver los problemas que tiene mi ciudad, ¿no? Para nosotros la ciudad inteligente no es tanto, y en fin, igual choca un poco con el foro, la que soluciona a través de la tecnología las diferentes problemáticas, que por supuesto que sí. Es decir, partimos del supuesto de que la tecnología es un elemento clave, un factor para hacernos más eficaces, más competitivos y para resolver los múltiples retos. Pero en realidad yo creo que la ciudad inteligente es sobre todo la que es capaz de adaptarse a un mundo absolutamente cambiante, intentando que todos estos factores que citabas anteriormente, Inés, y que yo comparto prácticamente en su integridad, todos los diferentes retos que tenemos de la introducción de la tecnología, la globalización, el envejecimiento, las familias cada vez más pequeñas, la sostenibilidad medioambiental, todo eso son tantos aspectos distintos que en realidad el factor clave es la gestión del cambio. De tantas claves a la vez, moverlas de forma medio coherente, teniendo una visión de cómo se interaccionan unas con otras, porque hay interacciones notabilísimas, cómo se dota de responsabilidades a las personas de nuestras instituciones, cómo se dota de recursos económicos y qué visión de largo plazo se trabaja. Todo ese juego, digamos que gestionar un mapa tan complicado o un juego tan complicado que es la gestión del cambio, me parece que es sobre todo la principal dificultad, y cómo los ayuntamientos ayudamos a que nuestros ciudadanos que viven todas estas incertidumbres y problemáticas pues convivan con esa gestión del cambio y se adapten, igual que nosotros, igual que la industria, igual que España o que cualquier comunidad autónoma o que Europa, porque todos tenemos que adaptarnos a tanto cambio y por lo tanto la tecnología, en mi opinión, es un elemento relevantísimo, clave, imprescindible, pero es un elemento. Si no hay una cultura, si no hay recursos para posibilitar que todo esto se haga, si no hay gente con actitudes de disponibilidad para formarse, de ser creativos, en fin, si no hay muchos más elementos, es difícil que tengamos una ciudad inteligente. Es decir, es un conjunto de aspectos que yo definiría como la gestión de la innovación y de tener un mapa estratégico. Eso es lo que nos haría inteligentes, tener un horizonte de largo plazo y unos medios ordenados que interaccionan entre sí, que sabemos más o menos gestionar, adaptándonos, claro. ¿Y Curro, tú qué opinas? Bueno, la verdad que cuando hablamos de ciudades inteligentes, a mí siempre me resulta un poco complicado pensar si en realidad ha habido alguna vez a lo largo de la historia ciudades que hayan sido tontas. Como es una etiqueta y un concepto relativamente novedoso, moderno, reciente, que se ha generalizado mucho en los últimos años, yo creo que hay que partir un poco de la base que las ciudades, por definición, en su ADN, desde la evolución neolítica, son sistemas muy complejos en los que pues, el hecho mismo de convivir hace que tengamos que enfrentarnos y abordar problemáticas y desafíos muy diversos, ¿no? Los problemas que tenemos hoy en las ciudades, que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con la salubridad, con las desigualdades sociales, con la movilidad, con la gestión de los residuos, etcétera, creo que obedecen a incógnitas, a preguntas que en realidad se han hecho todas las ciudades a lo largo de la historia y que todas las ciudades han tratado de buscar y encontrar en la tecnología de sus épocas, ¿no?, las soluciones para poder abordarlas. Hoy, cuando hablamos de ciudades inteligentes, corremos el riesgo, yo he participado en diferentes foros antes de tener estas responsabilidades, en congresos y con los ojos muy abiertos y con mucho interés he tratado de seguir experiencias muy interesantes, pero también nos hemos encontrado con algunas experiencias, creo que todas y todos las conocemos, en las que parece que lo que es una ciudad inteligente se reduce
a la tecnificación o digitalización de elementos de las ciudades, de la gestión pública o de la configuración urbana. Yo creo que eso es un error, ¿no? Porque efectivamente la adaptación hay que tenerla a un mundo, una inmersión tecnológica, una transición a lo digital que es evidente. La adaptación será sí o sí porque es el mundo en el que estamos, ¿no? Pero, y volviendo un poco a la pregunta expresamente, y a dónde creo que se deben poner un poco los acentos, y desde luego hacia donde trabajamos en Rivas, una carrera de fondo desde hace mucho tiempo, es a entender que hay un papel fundamental de lo público para garantizar que lo que orienta las decisiones vinculadas a esta inmersión tecnológica es el interés general, las necesidades y los derechos de la mayoría, y cómo ponemos eso un poco a ese servicio, y luego el trabajo en red. Es fundamental. Rivas es una ciudad fundadora de la red y participa en otros espacios y foros, y hemos aprendido que precisamente una de las cosas que nos hace ciudad inteligente es el poder compartir de las experiencias, aprender y poner un poco en común elementos que nos han salido bien, elementos que no tanto, y desde luego tomar mucha y buena nota de cosas que hacen otras y otras. Y David, ¿tú qué opinas? Bueno, en primer lugar agradecer a Rivas la invitación y el esfuerzo de montar estas jornadas de trabajo de la RECI. Disculpar evidentemente a la alcaldesa y presidenta, que es quien tenía que estar aquí y no yo. Pero bueno, volviendo a la cuestión, nosotros cuando empezábamos a definir o a pensar qué es una ciudad inteligente, la pregunta era obvia antes de iniciar cualquier tipo de reflexión y de debate, ¿no? ¿Qué es más inteligente, una ciudad que tiene más sensores o es aquella que genera igualdad de oportunidades? Yo creo que tú en tu presentación, en el análisis de la realidad y hacia dónde vamos y cómo, más que hacia dónde vamos, cómo está cambiando realmente el panorama, y lo decía el alcalde, nos hemos de preguntar realmente cómo garantizamos la formación, la educación, la capacitación y la adquisición de habilidades y de hábitos que permitan que nadie se quede fuera de todas esas transformaciones, ¿no? O sea, nos has planteado, llegará un momento, o está llegando algún momento en que ciudadanos a modo de colectivo que no están formalmente organizados se buscan solos las soluciones a sus problemas. Perfecto, interesantísimo, pero seguramente tienen unas capacitaciones y una capacidad de acceder a según qué recursos que otros ciudadanos no tienen. Si nosotros desde las instituciones y las administraciones públicas no somos capaces de garantizar esa igualdad, estaremos generando una ciudad de dos velocidades. Yo creo que ese es el reto real de las ciudades, y nos habéis escuchado decirlo muchas veces. O sea, la tecnificación, como decía Curro, es importantísima porque está pasando, tú misma nos lo has mostrado en tu presentación, y es inevitable y no vamos a luchar contra ella, es un elemento que nos va a ayudar y nos va a permitir realmente transformar y cambiar la sociedad, pero en tanto en cuanto no generemos dinámicas en las que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso, puedan formarse, puedan capacitarse, ¿no? Y lo que hablábamos antes con el alcalde Totorica, es importante que al margen de la familia determinados elementos estén garantizados para generar realmente esa igualdad. Con esa igualdad real podremos acceder a ciudades verdaderamente inteligentes, que serán esas que se desarrollen, que se transformen, que intenten captar talento y que defiendan y que eviten que el que tienen se marche, ¿no? Curro decía que las ciudades son inteligentes desde los tiempos que son ciudad, y yo creo que es así, porque la red de canalizaciones de las ciudades romanas es un ejemplo claro de una ciudad inteligente que se adapta para evidentemente mejorar sus servicios y generar un entorno mucho mejor a sus ciudadanos. Yo creo que han pasado más de 2000 años, que hemos conseguido llegar a un punto en el que, bueno, es verdad que da un poco de vértigo, ¿no? El ver aviones volando o vehículos voladores por encima de nuestras cabezas, coches inteligentes que no llevan conductor, bueno, todo eso realmente da vértigo, lo hemos de afrontar. Es verdad que también deberá haber un acompañamiento de una legislación que controle y regule todos esos escenarios de cambio, pero al final lo que se está produciendo, y cuando hablamos de Smart City o de ciudad inteligente, yo creo que no es más que una transformación o una nueva redefinición de las ciudades. Bueno, pues un poco me quedo con la gestión del cambio, con el tema del trabajo en red y con el hecho de que se tiene que llegar a todos los ciudadanos, ¿no? Una
pregunta más, un poco una reflexión. Desde vuestro punto de vista, la estrategia que se está siguiendo a nivel nacional para el tema de la implementación de ciudades y territorios inteligentes, ¿cuál es vuestra opinión y vuestra experiencia y si creéis que es adecuada pues, para todo tipo de ciudades o cómo lo estáis viviendo vosotros desde vuestros municipios? Carlos. Bueno, naturalmente esto, cada ciudad y cada alcalde tendrá una visión distinta, además de los factores de tamaño, ideología política, circunstancias de desempleo o no. Pero yo creo que el impulso de redes como RECI o como la Red Impulso son auténticas oportunidades para el país. Oportunidades, por lo tanto, que deberían ser reforzadas y cuanto antes mejor. Yo comparto lo que decías, Curro, de que el trabajo en red es potentísimo, es decir, con recursos escasos, trabajando en red, aprendiendo unos de otros, compartiendo las dudas, las reflexiones, la tecnología, podemos impulsar cambios relevantísimos, porque lo que estamos viviendo yo creo que es la gestión del cambio, por lo tanto, hacer que nuestras ciudades aceleren ese proceso de cambio y en el sentido positivo, porque yo comparto también la necesidad de que el cambio llegue a todos, de que nadie se caiga, porque es verdad que la robotización, las tecnologías pueden generar pérdida de puestos de trabajo, pero esto es algo que cuando se metió el tractor también pasó. Es decir, no es discutible que la tecnología tenga que introducirse, pero que produce efectos negativos es una realidad, como que si nieva pues, y nos pilla sin zapatos tenemos un problema, ¿vale? Entonces, atender ese tipo de circunstancias tiene que ser algo necesario, recolocar a todos esos ciudadanos y para hacer todo esto, impulsar con algo más de recurso y reforzar la colaboración y la cooperación y hacer que en esto, digamos, no estemos unos poquitos, porque yo en muchas ocasiones cuando estamos entre nosotros seguramente los aquí presentes compartiremos casi todas las reflexiones que estamos haciendo aquí con matices, pero ¿cuántos no están? ¿Cuántos de los 8.000 ayuntamientos no participan de la conveniencia de que el cambio sea una realidad, de que esto no es opinable? Porque hay, bueno, cuando digo los ayuntamientos, digo los trabajadores y digo los alcaldes y digo los concejales, porque es que este cambio cultural que requieren todas nuestras ciudades, nuestros ayuntamientos y que todos nos pongamos a hacerlo, no está hecho. No está hecho. Yo lo que vivo es que hay una minoría, no sé si del 5%, por decir algo, de los ayuntamientos que comparten, que están trabajando y con mucha ilusión y con mucho fundamento, a pesar de las muchas debilidades, porque todos sabemos las debilidades que tenemos, ¿vale? En mi ayuntamiento hay un montón, pero oportunidades a la vez, ¿no? Bueno, esto se está haciendo, yo creo que, vamos a decir que sería muy rentable para el país reforzar y acelerar con recurso financiero para que todo esto dé mucho más de sí hacia la sociedad y hacia los ayuntamientos, porque la tecnología, si no se gestiona el cambio cultural, etcétera, puede no utilizarse incluso, ¿no? Y es un poco penoso. ¿Qué opinas del plan de territorio, de ciudades y territorios? Yo creo que existe una apuesta con recursos. Creo que a veces incluso existen más recursos de los que tenemos capacidad los ayuntamientos, que tenemos cierto interés por subirnos a esa hoja de ruta en gestionar, ¿no? Sin embargo, sí que me parece que hay un déficit de partida, ¿no? Que tiene que ver con el concepto. Yo creo que falta una apuesta clara que implique a los ayuntamientos y al municipalismo en general y a las ciudades en el enfoque con el que hay que abordar asuntos de Estado de gran calado. Y creo que desde esa óptica sería mucho más fácil optimizar los recursos que existen y alinear un poco un trabajo conjunto, ¿no? Y pongo algún ejemplo. Comentabas en tu presentación, hacías una referencia a los modelos familiares. Esto tiene mucha relación con la propia evolución previsible y natural de nuestra pirámide de población y el envejecimiento de la sociedad, y la pregunta de cómo va a hacer frente el estado del bienestar y lo público al envejecimiento de la población, el impacto que eso va a tener en los servicios públicos que hoy tenemos y que conocemos, es algo que va a afectar al conjunto de la sociedad y al conjunto de las administraciones. A mí me parece una pena que eso no esté de manera tangible presente en una estrategia, por ejemplo, vinculada a la implantación de territorios inteligentes, de la agenda digital en general, ¿no? Y como eso, algunas otras cuestiones, como el cambio climático y algunos otros elementos que creo que sería mucho más importante el ponerlos sobre la mesa, enunciados con toda la complejidad que tienen,
y a partir de ahí ver qué podemos hacer cada cual y qué herramientas son necesarias y cómo se puede complementar, ¿no? A veces los recursos no son tan importantes como y volvemos al trabajo en red, la capacidad de poder compartirlos, ¿no? Pero todo tiene que tener un sentido y una orientación. Y yo creo que eso hay un poco de lado. David. Bueno, yo creo que si algo caracteriza la red RECIL, la que represento, evidentemente es el trabajo en red, como bien decía Curro, y la capacidad de compartir proyectos que son exitosos y compartir proyectos que fracasan, pero que te permiten de alguna manera pues no repetirlos. Pero sí que es verdad que lo que decía el alcalde, tenemos una diversidad grandísima en nuestros territorios, ¿no? Yo creo que es muy acertado el nombre de Plan de Territorios Inteligentes, porque no son ciudades, no son municipios, al final cada uno tiene su realidad, su forma, sus capacidades, sus habilidades y también su historia, ¿no? Y es verdad que tenemos un país, desgraciadamente, de diferentes velocidades. Por eso sí que es importante, yo creo, el poder acceder a recursos bien distribuidos, pero evidentemente también a la capacidad de acceder a esos recursos y a la capacidad de acceder a esos recursos y luego gestionarlos, que muchas veces es verdad que existen, pero no tenemos capacidad, o algunos ayuntamientos más pequeños no tienen capacidad. Vivimos en un país donde mayoritariamente el territorio es más rural que de grandes urbes, quiero decir, áreas metropolitanas grandes, tenemos muy poquitas en España. Con lo cual es verdad que cada realidad es diferente y cada uno al final ha hecho la batalla o la guerra como ha podido, ¿no? En función de sus prioridades, de sus necesidades, de los recursos que tenía en ese momento, como ideológicamente hablaba el alcalde, pues en función de la ideología del gobierno de esa ciudad, muchas veces sin apoyo supramunicipal o de otro tipo que les permitía de alguna manera mancomunar servicios y mejorar la calidad de las estrategias que desarrollaban con sus ciudadanos. Yo creo que la clave evidentemente es el trabajo en red, pero teniendo muy claro y presente en todas las acciones que cada municipio, cada ciudad, cada pueblo de este país es muy diferente y cada uno va a necesitar o va a tener un ritmo de desarrollo diferente. Yo creo que además la colaboración, y por eso también agradecer a Impulso que esté con nosotros, se trata de juntar todos los esfuerzos, de sumarlos, está también Red.es, el Ministerio, porque se trata al final de, entre todos, ir construyendo e ir transformando. Y bueno, hablamos del músculo financiero o económico y de la necesidad de coordinación y de tener una línea clara, que bueno, puede ser que se esté marcada por este plan de territorios, pero al final muchas veces estas cuestiones tienen que ver mucho también con el ciudadano, ¿no? O sea, y en vuestros municipios, que además digamos, tenéis claro este tema y habéis avanzado de alguna forma, ¿cómo estáis implicando al ciudadano? ¿Cómo estáis haciéndole ver pues las ventajas de esta línea que estáis siguiendo y cómo lo está recibiendo? Y háblanos un poco de vuestra experiencia. Bueno, las fórmulas para involucrar al ciudadano en el sentido amplio de la palabra, porque yo entiendo ciudadano, entiendo empresa, entiendo entornos de colaboración, como decía anteriormente, con diferentes ayuntamientos, con el ministerio, es decir, tenemos que involucrar y colaborar y cooperar entre los diversos agentes para hacer posible todo esto. Es decir, la estrategia de cambio no tiene que ser una estrategia de la institución, sino que tiene que afectar a muchos y ser desarrollada por muchos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en materia industrial hemos trabajado en la cooperación con el tejido industrial y, para mi sorpresa, porque hace unos cuantos años veíamos la conveniencia de que colaboraran entre pymes que trabajaban el tema de la innovación en la automoción, pero pymes pequeñas que tenían plena conciencia hace 10 y 15 años de que en un mundo globalizado, si no trabajaban en red, pues no iban a poder competir ni en el coche eléctrico, ni con China, ni con Estados Unidos, ni en ese mundo tan complicado, ¿no? Bueno, pues ahí se produjo una utilización de esa colaboración entre el ayuntamiento, que luego con el refuerzo de la Diputación, nosotros intentamos llegar a los ciudadanos, por ejemplo, a través de una red municipal de fibra óptica que hemos creado para que llegue al 100% de los ciudadanos y para que la banda ancha sea una realidad sin esperar a las grandes empresas operadoras, que si hubieran venido por allí pues no lo hubiéramos hecho nosotros, pero creíamos que esto es un elemento pues por simplificar, como la red de agua potable o de saneamiento, una infraestructura básica para la ciudad de construir, porque las industrias, las comunicaciones lo requieren, los emprendedores lo requieren, los nuevos proyectos de empresas tecnológicas lo requieren,
y al final es una forma de que la ciudad tenga un perfil del que podría ser pues, una ciudad del norte de Europa, y por lo tanto la tecnología en claves de banda ancha también es una realidad, o tener infraestructuras potentes. Yo, por resumir, diría que el desarrollo económico nosotros lo entendemos como un elemento clave del ayuntamiento, de las tareas. El ayuntamiento debe ser un motor del desarrollo económico, y para eso tiene que colaborar con el tejido económico, con el industrial, crear infraestructuras de ese tipo o las tradicionales de suelo industrial competitivo. Y solo daría un dato: nosotros hemos trabajado de verdad, nos hemos equivocado en unas cuantas cosas y nos seguimos equivocando, lo he dicho antes también, pero nuestra dotación para crear infraestructuras productivas, entre las que están las redes fibra ópticas, por el importe de un presupuesto municipal. Esa es la dotación de capital de la sociedad pública municipal, que es propietaria de una infraestructura física, de una red de fibra óptica. Es decir, que es una apuesta no solo de palabra, sino una apuesta con un recurso financiero. Nuestro presupuesto municipal son 18 millones de euros, 17 millones de euros es el capital social de esa sociedad pública y 35 millones las inversiones de esa sociedad. Es decir, estamos asumiendo riesgos, porque en la gestión del cambio el principal riesgo que tienes es precisamente no hacer nada. Es como estar dormidos, viene un tren, tú no te enteras, miras para otro lado y el día que te atropella, pues miras muerto dulcemente, ¿no? Otros creemos que hay que arriesgar, creemos que hay que asumir riesgos y con esa visión de largo plazo apostar por la tecnología, apostar por el cambio con mucho esfuerzo económico y con mucho riesgo. Nosotros vivimos como el mundo de la empresa, acercando servicios y asumiendo riesgos. Bueno, tienes un montón de cosas que contar, que conozco además a través de Carlos. Hola, Y una experiencia probando. ya de un tiempo, ¿no? Pues Sí, en Rivas, ese factor, ese margen de riesgo. Se está matando la tecnología, ¿eh? Sí, somos Smart City, pero a partir de las 7 de la tarde ya las pilas nos gastan un poco. No, decía que esta parte de riesgo o de visión un poco de la necesidad de entender determinadas inversiones como algo a la altura de otras infraestructuras, la tuvimos hace ya bastante tiempo. Nuestra propia red de fibra óptica municipal tiene ahora mismo más de 400 kilómetros. Nos ha permitido en ese trabajo, pensando en la generación de sinergias para la dinamización económica, pero también para la dinamización de la vida social y participativa, tener un recurso que está disponible para los centros educativos, los clubes deportivos y por supuesto también para las empresas, en esa tarea un poco de dinamización del tejido económico. Pero es que además su alquiler por parte de operadores privados también supone una fuente de ingresos para el ayuntamiento. El año pasado 140.000 euros que revierten en la posibilidad de seguir apostando por determinadas políticas públicas, ¿no? Con lo cual hay un elemento importante de conexión y con esa visión un poco global que antes trataba de comentar. Y hay otro elemento importante de implicación de la ciudadanía que estamos empezando a impulsar, ¿no? En el marco del proyecto Rivas Luz Verde, una parte que ya estamos trabajando de compra directa de energía, lo cual supone también un importante ahorro que estimamos que llegará al $500.000 de euros aproximadamente. El hecho de desconectarnos de las grandes empresas eléctricas, pero además tiene una parte de trabajo importante, y esto es gracias, por cierto, a que somos una ciudad inteligente, gracias al control que tenemos, la capacidad de ajustar y conocer los consumos de nuestros suministros energéticos, ¿no? Pero además hay una parte de trabajo, esto lo hemos aprendido de algunos otros ayuntamientos, caso pionero de Rubí, por ejemplo, ¿no? del programa 50-50 de eficiencia energética en centros educativos, que como incentivo para el compromiso de la comunidad educativa, en Rivas estamos hablando de una población menor de 18 años, de un 27% de la población total, es decir, que la vida en torno a la educación y a los centros educativos es un elemento fundamental de dinamismo y dinamización de la convivencia. Bueno, pues el incentivo es que de lo que se ahorra, el 50% podrá ser gestionado por los propios centros educativos para aquellos programas e iniciativas que consideren, ¿no? Es un elemento, una forma, ¿no?, de implicarles en ese cambio. Bueno, yo creo que... Os pido disculpas por el sonido, no sé si estáis oyendo algo.
Vamos a pasar el micro, sí. Parece que era yo. Infalible. Sí. Bueno, yo creo que hay dos elementos importantísimos en el tema de cómo hacer partícipe a la ciudadanía, ¿no? El primero es que tenemos que hacer pedagogía y explicarles muy bien de qué hablamos cuando estamos hablando de ciudades inteligentes o de todo lo que planteabas tú hoy, ¿no? Porque muchas veces les suena chino, pero es verdad que luego aparecemos con grandes titulares planteando que vamos a hacer una inversión en iluminación de 5 millones de euros, ¿no? En su día a día a ellos les preocupa decir, vale, pero a mí esos 5 millones de euros que tú te vas a gastar del presupuesto municipal, ¿cómo me afectan? Yo creo que desde las instituciones tenemos que hacer mucha pedagogía y transmitir el mensaje que todas esas inversiones, todos esos recursos se están precisamente poniendo al servicio del ciudadano y para la mejora del día a día. Y luego creo que tenemos un elemento muy importante que muchas veces, o al menos desde mi punto de vista, no explicamos, yo creo que sí que tenemos en cuenta dentro de las dificultades, que es todo el tema del aparato administrativo y el empleado público y qué papel juega en esa transformación y en ese camino hacia la ciudad inteligente. Nosotros en Hospitalet tenemos una plantilla, números así, de 1.600 trabajadores. Somos la segunda empresa de la ciudad. 1.600 trabajadores con una dinámica, con unos hábitos, con unos recorridos. Muchas veces es un problema cuando intentas aplicar en determinados servicios simplemente un mínimo de tecnología para mejorar su día a día, ¿no? Y no es porque sean reacios, sino porque sus prioridades o su objetivo para ellos no tiene nada que ver con el uso de la tecnología, ¿no? Y hasta que no descubren que esa tecnología es importante y que les facilita y que además les permite no solo ir a reacción, sino proponer soluciones nuevas a los problemas que se están encontrando, pues tenemos un recorrido, ¿no? Cómo además afecta todo el tema de la burocracia, ¿no? Hablábamos antes de la nueva ley de contratos públicos que ha entrado en vigor hace el 9 de marzo, creo que es, ¿no? Y cómo nos afecta a las administraciones públicas, a las locales sobre todo, y cómo ante el cambio tan rápido y tan vertiginoso que provocan las tecnologías, cómo nosotros, en vez de ser más ágiles y más rápidos, lo que hacemos es ralentizar el día a día y los procesos de compra de pliegos, etcétera, etcétera. Sin olvidar que evidentemente es necesario un control, una fiscalización, un buen uso de los recursos y que sea eficiente además y transparente, pero no puede ser que la tecnología vaya a pasos agigantados, que el ciudadano se busque soluciones porque la administración no es capaz de solucionarlo por nuestra lentitud, ¿no? Yo creo que esos son retos importantísimos. Eso implica evidentemente una reforma de la función pública, que seguramente, a ver quién es el político guapo que pone en juego 5 millones de votos, y es triste que lo planteemos en esos términos, pero es verdad que es necesario agilizar y desburocratizar en según qué escenarios, precisamente para tener más capacidad a dar más respuesta y mejor respuesta a los problemas de los ciudadanos con todos los recursos que tenemos y con toda la tecnología que tenemos, ¿no? Se habla mucho de la colaboración público-privada, que es básica, y nosotros además añadimos a esa colaboración público-privada el papel de la universidad, como también las universidades participan de ese desarrollo y de esa estrategia, pero evidentemente luego nos generamos nosotros mismos unos problemas de relación con la empresa privada que nos hacen mucho más lentos, ¿no? Y que además dentro de la propia, como os decía, del trabajador público, el empleado público, primero no lo capacitamos, no le damos herramientas, y segundo, ellos también se ven a veces sobrepasados por nosotros mismos, ¿no? Que les estamos lanzando muchas propuestas de cambio, muchos proyectos, muchas ideas, pero ellos están viendo que en su día a día no hay más recursos, no hay más formación, no hay adaptación a esos cambios. Quiero decir, nosotros poníamos un ejemplo, ¿no? Nosotros allí hemos tenido siempre, os pongo ejemplos claros para que lo veáis, ¿no? Hemos tenido siempre una política de formación en catalán para todas aquellas personas que por edad o por formación no habían accedido al nivel C, que es el nivel que te permite luego cuando te presentas a unas oposiciones, pero que estaban dentro de la administración, pues una formación que hacía el propio ayuntamiento en catalán. Dices, ahora mismo ya prácticamente el 90 o 95% de los funcionarios públicos tienen esa formación. Pues lo que tenemos que hacer ahora es facilitarles el uso del inglés.
y la capacitación en lengua inglesa, porque estamos constantemente participando en proyectos internacionales y cuando nos llega un mail en inglés, o sea, no tenemos capacidad de saber si nos presentamos al proyecto o no nos presentamos, ¿no? Yo creo que es uno de los retos importantísimos que también nos hemos de plantear como administraciones en cuanto al recorrido o al camino hacia las Smart City. Bueno, si os parece, como nos quedan 15 minutos, primero me quedo con la frase de Carlos de que en la gestión del cambio el mayor riesgo es no hacer nada, me ha encantado. Y lo que voy a hacer es darle un poco pues, la palabra a las personas que nos acompañan, que seguro que muchos de ellos tienen alguna cuestión que plantear. Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, y si no, nosotros seguimos preguntando. ¿Alguno de vosotros quiere participar? No hace falta que sea en inglés. Bueno, pues sí. Entonces, si os parece, seguimos nosotros. Yo creo que hay muchos ayuntamientos y ciudades que, como comentabas, no son todas las que están en esta, digamos, dinámica, ¿no?, de implantar todas estas cosas, aunque es verdad que cada vez hay más, ¿no? Seguro que quieren empezar de alguna manera, ¿no? Entonces, como ciudades que ya tenéis una trayectoria y que habéis pues hecho cosas en esta línea, ¿cómo empezar? ¿Qué les recomendaríais, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para ser inteligente en una ciudad? Bueno, se pueden comentar cosas, pero esto es un trabajo que hay que sudar la camiseta cosa mala, ¿vale? Por lo tanto, entre alcaldes, para empezar, lo primero que suele suceder, y luego voy a hablar también de los funcionarios, al fin y al cabo creo que tengo algún derecho porque tengo unas vivencias largas, he hecho 7 milis de alcalde, es decir, 7 legislaturas, pero yo diría que el cambio en la innovación de las ciudades, el trabajo del desarrollo de largo plazo, requiere un esfuerzo importante para ver unos resultados habitualmente al de 4 o al de 8 años, y por lo tanto la primera dificultad en la política es que hay que sembrar y hay que esperar los resultados muchísimo. Entonces, esto siempre ha sido difícil en los políticos y hoy es más. No voy a decir que se vive a golpe de titular, pero cambiar las organizaciones, formar a los trabajadores, hacerles que sean capaces de trabajar en equipo, que sean creativos, hacer que los jefes de departamento se conviertan en líderes que impulsen equipos por proyectos, etcétera, y que la política de desarrollar un determinado proyecto transversal sea una realidad de nuestros ayuntamientos está bastante lejos de la realidad. Y esto no es culpa ni de los políticos ni de los funcionarios, y yo creo que lo primero que tenemos que entender es eso. Es decir, no se trata de buscar culpables, venimos de una administración que contrataba un abogado para hacer procedimientos, un arquitecto para hacer urbanismo, y hoy necesitamos personas multidisciplinares capaces de gestionar equipos, porque es lo que está funcionando el mundo, lo que está funcionando, lo que es exitoso, lo que da resultados. Pero no venimos de ahí, no estamos educados, no tenemos competencias, no tenemos personas cualificadas en estas materias, y por lo tanto yo lo primero que recomendaría a quien quiera trabajar en estos campos es que revise, cuando se producen amortizaciones de puestos de trabajo, los nuevos perfiles de los nuevos trabajadores que hay que contratar en la administración pública. Segundo, que se lo tome con mucha paciencia. Antes decía en el coche cuando veníamos de aquí, el tarro más importante no es ni el de los recursos humanos, ni el de los financieros, ni la visión de largo plazo. Es tener una paciencia horrorosa, porque realmente lo requiere. Porque cada uno vive en mundos distintos, tiene el conocimiento que tiene. Y a muchos trabajadores de la administración les dices, oye, que seas policía, seas asistente social, seas administrativo de intervención. Todos tienen que utilizar las TICs, porque es una enorme oportunidad para todos. Y además nuestros ciudadanos lo están haciendo, y el que no lo hace, su fábrica quiebra o su negocio quiebra. O sea, yo vivo en una ciudad industrial que trabaja el tema de la automoción. El que no se ha espabilado se ha muerto. Es el mundo en el que vivimos, y por lo tanto creo que las instituciones locales, las administraciones públicas, no podemos permitirnos el lujo de vivir en una burbuja alejada al calorcito. Porque si no, algún día nos van a pinchar la burbuja, y ya hemos visto que las burbujas, hasta la inmobiliaria pinchó, y la financiera. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es espabilarnos, creo yo. Pero, repito, mucha paciencia, probablemente cambiando los perfiles profesionales y haciendo todo ese trabajo que citabais anteriormente de formar, de preparar a la gente, de dotarle de más competencias y decirle que hay que trabajar en equipo y tal, en vez de vivir en departamentos autistas.
en la generalidad de las instituciones que yo conozco. Los de intervención que tienen que ver con cultura, con servicios sociales. Pues nada, dicen ellos, eso creen, muchos, en la mayoría de las ocasiones. Yo creo que tienen mucho que ver, por lo tanto este cambio requiere un esfuerzo para entender que nadie es culpable. Vivimos de la situación que venimos, a la gente no se le ha contratado requiriéndole competencias para trabajo en equipo, ni para liderazgo, por lo tanto no le echemos la culpa, ¿vale? Pero tengamos conciencia de que eso tiene que cambiar y para posibilitarlo, pues lo primero que necesitamos es saber que necesitamos otro tipo de organizaciones, trabajar por proyectos, no sé cuántos ayuntamientos trabajan por proyectos transversales, que liguen a varios departamentos. Esto debería ser una realidad, desgraciadamente es una cosa un poco rarita. Pero bueno, hay grandes oportunidades, yo creo que hay que hacerlo y en el camino pues tener conciencia de que es muy difícil y muy desagradable en el corto plazo. En el largo plazo lo que había que hacer. Y si funciona, por cierto, seguramente oiremos por ahí, ya lo decía yo, claro, pero para sudar la camiseta en el día a día y para poner el dinero para inversiones de largo plazo y para defender que la tecnología merece la pena y tal, eso siempre mañana, porque vende más poner una acera nueva o una fuente o una cosa más bonita, ¿no? Bueno, yo lo que le diría a alguien así como que cree que está empezando de cero, primero es que se mire bien en el espejo porque seguro que no. Es decir, que es muy importante ser consciente de el patrimonio político y técnico y de gestión que se tiene, porque siempre hay cosas que se pueden aprovechar y mucho desde lo que uno ya tiene, ha conseguido, ha trabajado, etcétera. Y que a partir de ahí tenga una actitud muy abierta a atreverse a meterse en fregados y desde luego ese trabajo en red que hablábamos. Hay espacios, desde luego, bueno, otra cosa que le diríamos es vente a la RECI, ¿verdad, David? Y que solo no puedes y con amigos sí, ¿no? Como decían en la bola de cristal. Pero además hay de espacios así de formales, hay otras experiencias y cada vez más, vasos comunicantes muy dinámicos, muy interesantes. Nosotros estamos participando ahora en un proyecto de impulso de un club de software libre con otras administraciones que no tiene las rigideces un poco de las colaboraciones de otro tipo y que, como decía, que no tenga miedo a meterse en fregados. Una vez que te pones a dar pasos, hay muchas cosas que vienen solas porque genera tu propia actividad ese efecto llamada. Arribas hace 12 años, pues ¿quién le iba a decir que iba a acabar formando parte de un proyecto pionero de seguridad y emergencia en colaboración con Huawei, como el que estamos ahora desarrollando, o tantas otras cosas, ¿no? Lo importante es ponerse en marcha, mirar un poco lo que ya se hace, porque seguro que hay cosas que ya se hacen, aprender sin problema del resto y con la humildad de que no hay que inventar la rueda, ¿no? Sino tener las orejas y los ojos bien abiertos y querer contaminarse de lo que hacen los demás. Bueno, yo creo que lo han definido ya mis dos predecesores. Yo creo que hay que primero saber hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer o qué queremos ser de mayores, luego ver lo que tenemos, que seguramente ya es mucho, y luego atreverse, al final de todo atreverse, ¿no? Yo creo que es básico. Nosotros hemos vivido, Hospitalet es una ciudad que está pegada al sur de Barcelona, de la gran Barcelona, ¿no? Y hemos vivido siempre con un poco de complejo. Y siempre mirando que para qué vas a hacer esto si lo hace Barcelona y en 10 minutos de línea de metro un ciudadano de Hospitalet o del área metropolitana está en el centro de Barcelona y disfruta de un montón de servicios, ¿no? Yo creo que en el momento que fuimos capaces de romper ese complejo, de apostar por nosotros mismos, de aprovecharnos en positivo de lo que implica vivir y ser vecinos de Barcelona, pues Hospitalet, y no está bien que yo lo diga, pero es una ciudad de moda, ¿no? Y está atrayendo talento y está generando oportunidades y está trayendo riqueza y empresas que quieren formar parte de nuestro ecosistema. Pero fue en el momento que nos atrevimos, que rompimos el complejo y dijimos, es igual, hay que aprovecharse de Barcelona en lo positivo, no querer competir con Barcelona, porque evidentemente hay ciudades que juegan en la Champions y nosotros no tenemos que competir con Barcelona,
pero sí que aprovechar que estamos ahí al lado, que ellos tiran del carro y nosotros sumarnos y buscar esa diferenciación que permita que alguien cuando viene a Barcelona o al área metropolitana diga voy a pasar 3 días en Barcelona, evidentemente, porque tiene muchas cosas y la Sagrada Familia y el campo del Barça, pero uno lo voy a pasar en Hospitalet. Yo creo que es, como bien decía Curro y Carlos, al final atreverse. Bueno, como había prometido a los organizadores que íbamos a terminar a las 8:30, pues lo vamos a cumplir. Y bueno, primero daros las gracias por haber querido estar en estos diálogos. Creo que ha sido muy interesante. Hemos tenido unos problemas con el sonido. Yo sí les he oído, pero bueno. Y bueno, yo voy a cerrar con una frase de lo último que hemos hablado, que para ser una ciudad inteligente, yo creo que lo que hay que ser es paciente y valiente, ¿no? O sea que, bueno, os animo creo que vamos a tener más actividades posteriormente, alguien nos las va a contar, creo, ahora. Y bueno, simplemente daros las gracias. Creo que Carlos quería cerrar y decir algo, pues como es el único alcalde, le vamos a dejar. Y que luego levante la sesión. Yo, como no sabía que era el último turno, no he dicho algo que quería decirlos absolutamente de verdad, ¿no? Daros las gracias a Rivas. Ya hemos venido en otras ocasiones a aprender, espero que sigamos trabajando con vosotros, aprendiendo de vosotros y de otros. Nosotros hemos aprendido mucho de catalanes, de madrileños o de europeos y queremos seguir haciéndolo. O sea que para colaborar en proyectos de innovación, en envejecimiento o tal, nosotros somos muy pequeños, pero intentamos competir con Bilbao. No nos dejamos. O sea, yo no tiro la toalla, tengo conciencia de que somos muy pequeños. Messi también es muy pequeño. ¿Y qué? Nada, solo deciros que además como Red Impulso tenemos voluntad y vamos a hacer posible, espero que cuanto antes, una colaboración que es más que deseable entre 2 redes que están trabajando prácticamente en los mismos campos. La colaboración en red yo creo que es súper buena, es básica, elemental, entre nosotros, con el Ministerio, con el que ya trabajamos en el día a día y de forma muy satisfactoria, aunque yo siempre pido más dinero porque me lo creo, Diana. Y así se lo diría a la Secretaría de Estado de Innovación, porque es una inversión en la que metes 1 euro y sacas 100. O sea, Dios mío, que no es por criticar a nadie, es porque realmente merece la pena. Entonces, quería daros las gracias a los que nos habéis invitado y a todos los que estáis, con los que tengamos ocasión de colaborar. Estaremos encantados de hacerlo. Los alcaldes siempre tenemos la última palabra. Esto de los plenos... Simplemente gracias y un aplauso para los participantes. Ahora, por cortesía de la organización, hay un pequeño aperitivo afuera y dentro de media hora continuamos. Vamos a empezar con la siguiente sesión, primero con unas pequeñas presentaciones prácticas de iluminación inteligente que nos va a presentar ahora mismo José Ramón Corcales de Philips Lighting, en el cual pues, nos va a hacer una demostración en tiempo real de cómo se puede navegar a través de lo que es la iluminación LED. Pues nada, paso la palabra a José Ramón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, agradecer al Ayuntamiento de Rivas y a la RECI la oportunidad que nos da en estos 15 minutos. Me ha dicho Carlos que es bastante estricto con el tiempo. Voy a intentar hacerlo en 15 minutos. Mi nombre es José Ramón Córcoles, soy el responsable de sistemas de control dentro de Philips. Y bueno, la verdad es que hemos traído un pequeño stand, ahora os explicaré lo que hay aquí montado, que al principio, a simple vista parece una luminaria, una luz, pero realmente hay mucho más detrás de eso. Pero sí que queríamos aprovechar estos 15 minutos para contaros un proyecto, creemos que realmente muy innovador, que no hemos hecho solos, además, sino que realmente hemos hecho en colaboración con otras 3 empresas, con Cisco, con Comscope y con PowerNet, que son líderes en sus campos. Cisco es más que conocida, Comscope es líder número 1 también a nivel mundial de fabricación de cableado estructurado y PowerNet en España es una de las empresas más importantes en cuanto a la implantación y configuración de redes de IT, ¿no? Porque precisamente de lo que se trata vamos a hablar de cómo el Internet de las cosas y cómo todos estos conceptos que son más de sobra conocidos, sobre todo en este foro, no voy a descubriros nada,
como el Big Data, etcétera, etcétera, realmente están aterrizando en el mundo de la iluminación. Igual que han aterrizado en muchos otros campos, en el mundo de la iluminación también están pues aterrizando, ¿no? Nosotros empezamos realmente conectando el alumbrado a Internet y de alguna manera empezando a andar el camino del IoT. Empezamos prácticamente hace 5 o 6 años conectando lo más fácilmente, el campo de aplicación, la iluminación más sencilla que podíamos conectar, que era pues, la iluminación de casa, las bombillas, las típicas bombillas de casa. Entonces lanzamos un sistema que se llama Hue. Supongo que algunos conoceréis y si no, bueno, pues ahora IKEA tiene su propio sistema, si vas a Leroy Merlin tienen 2 o 3 exactamente iguales, pero realmente empezamos nosotros hace 4 o 5 años y consistía en algo muy sencillo, era quitar la bombilla de tu casa, conectabas otra, pero esa bombilla inalámbricamente estaba conectada o se conectaba a otro cacharrito que estaba conectada en el wifi de tu casa, ¿no? Y de repente pues ya tenías la iluminación conectada a Internet. Nuestra idea inicial era muy sencilla, ¿no? Como es LED, puede cambiar de color, pues bajas una aplicación y juegas con la luz de tu salón. Ahora, 4 años después, hay más de 600 aplicaciones en el Google Store y en el Apple Play, donde te puedes conectar la iluminación de tu casa a la alarma, a Spotify. Tú puedes estar escuchando una música en tu casa y tu salón está cambiando a la vez que cambia la iluminación de casa. Hace poco comentaba en otro foro con otra persona que también juega y le gusta jugar con estas cosas, que había conseguido conectar la iluminación del pasillo suyo con el pedido de Uber Foods que hacía, de tal manera que cuando le llegaba la comida y el coche estaba acercando, le parpadeaba la luz del pasillo. O sea, estas cosas son realidad. La iluminación se puede conectar igual que todo. Cuando se conecta cualquier cosa a Internet, resulta que todo cambia y empiezan a aparecer multitud de aplicaciones. Con el alumbrado público luego dimos un poco más pasos, ¿no? Más profesionales. El alumbrado público es la segunda aplicación que realmente hicimos, ¿no? Todos seguro que sois muy expertos, pero empezamos, la iluminación de las ciudades se controlaba pues, por Powerline o por radiofrecuencia o cosas así. Ya cada vez más, desde hace ya 2 o 3 años también empezamos a lanzar este tipo de sistemas. Cada farola es capaz de conectarse, porque tiene una tarjeta SIM dentro y un GPS, conectarse directamente a la nube, ser manejada, incluso que al instante de ser conectada le aparezca al gestor sea el ayuntamiento, el mantenedor, el que sea, le aparezca perfectamente ubicada. Es decir, todo esto lo conocéis, ¿no? Más que de sobra. Y es otro ejemplo más de cómo poco a poco, cada vez más, se han ido conectando la iluminación a Internet, ¿no? Hasta que hemos llegado al mundo de la iluminación interior, donde además ya, pues por eso estamos 4 fabricantes ahí, o 4 empresas desarrollando esto. Ya el mundo de la iluminación es prácticamente un pequeño campo y se empieza a entremezclar con el mundo de las redes, ¿no? de las redes informáticas. Y además intentando solventar muchos retos que vemos cada vez más en las oficinas de hoy en día, ¿no? No me puedo extender, pero el ahorro energético, los edificios de interior me refiero, de oficinas o lo que sea. El ahorro energético es uno de los principales, evidentemente, drivers y retos actuales, pero la productividad y la flexibilidad cada vez es también más importante. Los espacios de trabajo en el interior cada vez son menos fijos, cada vez el concepto de un puesto de trabajo fijo con la foto de tu familia y el montón de papeles aquí cada vez tiene menos sentido, ¿no? Los puestos de trabajo son flexibles. Hace poco, hablando también en otro foro, con la responsable de arquitectura de Aguirre Newman, era en este caso una de las empresas más importantes de Workplace Management, ella coincidía con lo que estábamos hablando y ella hacía una frase que a mí me gustaba mucho, ¿no? Que decía, el trabajo realmente cada vez está más donde está la persona, no es un puesto de trabajo físico, sino que es donde está la persona. Un día puedes necesitar una sala de reuniones, otro día un puesto de trabajo, otro día reunirte con un cliente en unos sofás, otro día estar en tu casa porque tienes 4 teleconferencias y para qué vas a gastar 20 minutos o 1 hora aquí en Madrid más, ¿no? en ir y volver si el mismo trabajo lo puedes hacer desde tu casa. Es decir, que cada vez más la flexibilidad es más importante, ¿no? Todo esto conjunto lleva además que la visión de lo que está pasando en los edificios, pues hemos pasado un poco de una visión desde hace 20 o 30 años donde los sistemas, entendiendo como sistema algo que actúa en el conjunto de los edificios,
Bueno, pues había 2 o 3 sistemas, la climatización, la voz, la red de datos para enchufar los ordenadores. Hemos pasado de esa foto a que hoy en día cualquier cosa es un sistema, absolutamente todo, no solo la climatización, iluminación, las cámaras. Bueno, aquí lo podéis ver, ¿no? Después los compañeros allí que están en el control estaban manejando esta cámara, han metido otra, todo está en red, todo pueden manejar, todo es un sistema y todo está conectado en red hoy en día, ¿no? Lo que ha pasado además es que todos esos sistemas, hasta ahora más o menos aislados, es verdad que se pueden integrar unos con otros, pero básicamente cada sistema, bueno, pues ha venido con su historia, tiene sus protocolos de comunicaciones, tiene incluso su normativa distinta. No es lo mismo la instalación de un sistema de incendios, donde la normativa es distinta, el instalador que tiene que hacerlo tiene que estar certificado de una determinada manera. No tiene nada que ver con, por ejemplo, la instalación de cámaras o la instalación de climatización o de iluminación, ¿no? Hemos pasado de esos sistemas distintos a que realmente todo converge a una única red, que es la red Ethernet y la red IP. Estamos hablando fundamentalmente de edificios en el interior, ¿de acuerdo? Luego todo cada vez más tiende a conectarse a través de la red IP, a la red Ethernet. Bueno, pues con todo eso, todas esas mezclas, básicamente es por lo que hemos o dan lugar a lo que venimos a presentar un poco y todo lo que estamos desarrollando, que es la iluminación conectada en interior. Es decir, como toda la iluminación normales de los edificios de interiores, luminarias, etcétera, etcétera, se comunica directamente, no a través de sistemas independientes, sino directamente a través de la red Ethernet. Cada punto de luz somos capaces de conectarlo directamente a la red y es un punto IP. Con lo cual, lo que conseguimos es, no sé si esto funciona, a ver un segundito. A ver, tiene los botones muy pequeñitos. Tenemos una serie de luminarias, los puntos de luz realmente están directamente conectados a la infraestructura IT con softwares y aplicaciones, y eso nos van a dar una cantidad de aplicaciones, como veíamos al principio, increíbles, ¿no? Vamos a ver unas pocas. Lo primero, sin entrar en mucho detalle, ¿cómo conseguimos esto? Bueno, hay una tecnología que se llama tecnología PoE, seguro que muchos conocéis, que no es más que a través del cable de datos Ethernet, pues alimentar a los equipos, ¿no? Ahora, gracias a cada vez más menor consumo de las luminarias en el interior, gracias al LED, pues los puntos de luz consumen cada vez menos. Entonces somos capaces de, con ese cable de datos, incluso no solo recibir datos, sino alimentar las luminarias, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle, luego si queréis, porque realmente no tengo mucho tiempo, pero esa es la tecnología que utilizamos. ¿Qué conseguimos con eso? Pues imaginaros, si cada punto de luz tenemos una conexión de una velocidad muy elevada, porque está realmente directamente conectado a la red Ethernet, la clave no es esa, la clave es que somos capaces de sensorizar y meter un sensor en cada uno de los puntos de luz, ¿de acuerdo? Fundamentalmente de presencia, de luz, de temperatura, de humedad, sensores para contar personas en cada una de las luminarias. Tenemos una infraestructura necesaria, que es el alumbrado, y ahora somos capaces de sensorizar cada uno de esos puntos de luz y obtener esos datos. Imaginaros, simplemente con el detector de movimiento, y esto es una instalación absolutamente real, que está aquí en Madrid, en Alcobendas, para ser más exactos, con las luminarias y los sensores de las luminarias somos capaces de saber el uso que se le da a cada una de las salas. Por ejemplo, en esta instalación, a ver, perdón, esto está hecho para dedos finos, ¿eh? Aquí. Esto es una zona diáfana de... Joder, es imposible. Bueno, pues os lo imagináis. En la parte central, a ver, aquí, donde esto es una zona diáfana y cada cuadradito, que es una luminaria, como tiene un sensor, somos capaces de saber que esta zona está mucho más ocupada que esta. Aquí, por ejemplo, que tenemos 2 salas de reuniones, exactamente igual, son 2 salas de reuniones idénticas. Sin embargo, esta tiene muchísimo más ocupación. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta tiene un sistema de videoconferencia. Lo importante es que la iluminación y la sensorización de la iluminación está dejando de ser simplemente, o de utilizarse simplemente para dar luz, a ser un flujo constante de datos de lo que está pasando realmente en el edificio. ¿Entendéis? Los siguientes sistemas, o el siguiente sensor que estamos desarrollando ya, son sensores para contar personas.
De tal manera que podemos saber el uso real de los espacios y si los espacios están siendo utilizados mucho o poco. Imaginaros un edificio de 3 plantas, sobre todo con esto que hablábamos al principio de espacios flexibles, donde la gente tiene más flexibilidad, y gracias a nuestros sistemas de información pues somos capaces de saber que de lunes a jueves pues las 3 plantas están ocupadas a un 75%, pero los viernes está ocupada a un 38%. Y podemos llegar a tomar decisiones como decir, bueno, pues la planta cuarta o la planta tercera, el viernes no la abro directamente. Imaginaros los ahorros de iluminación, no climatizo, los ascensores no llegan arriba, la cantidad no de ahorro de energía simplemente, sino de mejor optimización del espacio gracias a esa información. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos trabajando. Además, que es quizá lo más llamativo y es lo que estamos poniendo aquí, también lo mezclamos con otra nueva tecnología que es lo que se conoce como VLC o Visible Light Communication, esa es la traducción en inglés. ¿En qué consiste esto? Pues muy sencillo. No es una tecnología de Philips, o sea, Philips tiene patentes en esto, pero es una tecnología que vais a ver cada vez más. Se trata de que la iluminación o a través de la luz somos capaces de enviar información. Es decir, el LED es una fuente de luz muy fácil de controlar, relativamente fácil de controlar, de tal manera que la fuente de alimentación, el driver que está dentro, es capaz de hacer parpadear la luz a una frecuencia no visible por el ojo humano, de tal manera que, de hecho, si os fijáis luego, miráis ahí y no notáis nada, ¿no? Pero está parpadeando realmente. Y lo que estamos haciendo es emitiendo ceros y unos. Esos ceros y unos, pues el ojo humano no los ve, pero la cámara de un móvil sí, por ejemplo. Y de tal manera que lo que conseguimos hacer es enviar información, básicamente. ¿Para qué tipo de aplicaciones? Bueno, pues en oficinas, este es un ejemplo real de esa oficina también, somos capaces de localizar móviles, de tal manera que una persona con una aplicación puede manejar su entorno, puede sentarse en un sitio y abre la aplicación con el móvil, enciende, apaga, regula, cambia la climatización, pero el móvil sabe dónde está, porque está debajo de una luminaria que está emitiendo un código único. Y si al día siguiente se va a otra sala de reuniones o se sienta en otro sitio o en otra planta, el propio móvil, al abrir la aplicación, lee debajo de dónde está, de tal manera que maneja esa zona. ¿Entendéis? O sea, esa es una aplicación para oficinas. Lo mismo estamos empezando a utilizar en supermercados. Hemos hecho un proyecto con Carrefour, si luego tenéis ¿os acordáis? Si tenéis un ratito, buscar en YouTube Philips Carrefour Lille, que es la ciudad francesa Lille, es donde hemos hecho el proyecto, y comprobaréis, hay muchos vídeos explicando cómo el posicionamiento, cada luminaria está emitiendo un código de tal manera que posicionamos perfectamente los teléfonos y somos capaces de saber si una persona está pues enfrente del aceite de oliva o ya está 30 centímetros más al lado enfrente del aceite de girasol. Puede hacer lista de las compras, el retailer puede enviarle información, es decir, es un mundo absolutamente novedoso gracias al que cada luminaria es capaz de emitir un código. Y la aplicación más importante, donde realmente vamos a conseguir llegar es lo que queremos demostraros aquí. Mañana lo tendremos montado fuera, con lo cual ahora no tenemos mucho tiempo, pero lo podréis ver. Imaginaros, si somos capaces de emitir ceros y unos, no solo un único código, sino que lo que somos capaces es de emitir Internet. ¿De acuerdo? Y ese es la famosa aplicación Li-Fi, que seguramente que habéis oído. No es lo mismo, no es exactamente lo mismo, capaz de emitir por el parpadeo de la luz ceros y unos, pero llegará a emitir Internet, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí montado es un router que está con una tarjeta SIM, está recibiendo Internet. Veréis que hay un cablecito de datos que va a la luminaria y la luminaria está emitiendo al portátil. ¿Cómo lo recibe? Bueno, pues tenemos un pequeño cacharrito aquí, es un dongle que está conectado al USB y que tiene una cámara, un diodo fotosensor, que es capaz de recibir la información que le llega a través de la luz. ¿De acuerdo? Mañana lo podéis ver y veréis básicamente que si ponéis la luz o la mano en medio, pues la señal se corta. De tal manera que llegaremos, pues, bueno, después de un proceso igual que sufrió el Wi-Fi, poco a poco, en un proceso de estandarización, llegaremos a que la luminaria o cada una de las luces sea capaz de transmitir Internet. ¿De acuerdo? Bueno, pues poco más. A ver si pasa. Este es el ejemplo de lo que realmente llegaremos a ser capaz de hacer en un futuro muy, muy cercano. Me queda un minuto solamente para deciros
Bueno, realmente las tres cosas que somos capaces de aportar, no es que seamos capaces de aportar, sino que la luz aporta. Tradicionalmente la luz ha servido para dar luz, poca cosa más. Pero ahora, gracias a la conectividad y a que Internet está entrando en el mundo de la iluminación, la luz, dar luz, iluminar, solamente es un pequeño aspecto de todo lo que podemos hacer. Ahorrar más, lógicamente, optimizar nuestros espacios gracias a los sensores y al Big Data que podemos obtener ahí e interactuar con el usuario, pues como hemos visto, ¿no? Con móviles, etcétera, etcétera. Así que nada, muchas gracias y espero que os haya sido interesante. Mañana estaremos ahí para lo que queráis preguntar. Te doy la palabra a mi compañero Joaquín. Muchas gracias, José Ramón. Bueno, un minuto nada más. Mi nombre es Joaquín La Rosa, soy responsable de Administraciones Públicas de Philips y simplemente quería aprovechar esta interrupción antes de que empiece la ponencia o la charla de Telsius. Tenemos, bueno, Philips ha sido el proveedor de las luminarias de Rivas, con las que se ha renovado el alumbrado público, y luego cuando demos un paseo, bueno, el rato que nos dé, vais a ver un poco pues, cómo ha quedado iluminada la ciudad, ¿no? Y este cambio de la tecnología LED que estábamos comentando, pues el valor que tiene para una ciudad, el ahorro energético, la calidad de la iluminación, son factores que evidentemente pues, mejoran ostensiblemente y que bueno, pues es un poco esos números así muy rápidos, pues 56% de ahorro económico, ahorro energético, mejor habitabilidad, lo vais a ver, y bueno, y las posibilidades que tiene de la tecnología LED de poder regular y de poder adaptar los horarios a los usos que tienen en la vía pública, trae además pues lo que estamos empezando a ver, ¿no? Bueno, el siguiente paso es ya, además de ahorrar, darle conectividad y hacer aplicaciones pues como las que estáis viendo, las que se enseñará Carlos, tanto de control como la posibilidad de utilización de la infraestructura de alumbrado con este ahorro energético que hemos conseguido para introducir nuevos servicios, como puede ser pues, las redes 4G o las futuras redes 5G o el vehículo eléctrico. Es de alguna manera la posibilidad y el beneficio que tienen para todos el llegar a ese ahorro. Así que, sin más, creo que ahora ya entraríamos en la otra parte que eso interesa más, que es el tema de las soluciones 4G. Muy bien, muchas gracias a Philips. Y vamos a pasar con el último apartado, que es Telsius. Va a hablar ahora Jorge Abadías, que es director general de operaciones de Telsius España. Y quiero recordar que me ha comentado antes de 4 países más, ¿vale? Si no me equivoco. Y nada, nos va a hacer una breve descripción y van a ser 10 minutillos y salimos fuera a ver la demo que hemos montado de farola 4G, futura 5G, que está preparada, que es la hiperconectividad que un poco Inés en su presentación magistral anteriormente, pues un poco ya nos ha avanzado de todos los servicios que estamos o que vamos a necesitar y que ya es una realidad para todas las ciudades, de vehículo autónomo, conectado, seguridad, medioambiental, etc., que es una necesidad que ya está aquí, que ya es una realidad. Por lo tanto, paso la palabra al siguiente ponente. Empezamos con el vídeo. En este preciso instante, millones de personas están viendo la misma película en Brasil, Chile, en Estados Unidos. Millones de acuerdos de negocio se cierran en España, en Alemania, en Perú. Millones de megabytes de contenido están cruzando el Atlántico de costa a costa. En este preciso instante, la vida se está transmitiendo a través de alguna de nuestras 16.000 torres de telecomunicaciones o de nuestros 65.000 kilómetros de cable de fibra óptica, a velocidades punta de hasta 7 Tbps por segundo, desde los enclaves más estratégicos y con los niveles de seguridad más avanzados. Hoy, el mundo digital se hace real a través de nuestras infraestructuras. En Telsius, la compañía global de infraestructuras de telecomunicaciones de cable y torres creada por Telega, gestionamos una red de fibra óptica sobre cables submarinos internacionales de alta capacidad y una red IP Tier 1. Somos líderes en torres de telecomunicaciones en España y Alemania y uno de los principales proveedores en Brasil, Chile y Perú. Construimos llave en mano para estar en servicio inmediata, incluyendo servicios de valor añadido de ingeniería, consultoría y diseño de proyectos. Facilitamos alojamiento en nuestras torres a los operadores a través de nuestros servicios de coubicación. Además,
Contamos con centros de operaciones de red que ofrecen la mejor asistencia y monitorización para la TOT de sus servicios, garantizando la evaluación y resolución eficaz de cualquier necesidad. En Telxius ofrecemos a nuestros clientes no solo las mejores redes, sino también la posibilidad de ampliar sus horizontes a nuevas soluciones de comunicaciones, asegurando cobertura y capacidad en entornos de gran concentración con sistemas de antenas distribuidas, DAS y Small Cells, y brindando seguridad, monitorización y control en cualquier entorno a través de soluciones de Internet of Things y Smart Cities. Y seguimos creciendo día a día, con proyectos tan famosos como Marea, el cable de última generación con el que uniremos Estados Unidos con Europa a través de España. Telxius es referencia en telecomunicaciones para que nuestros clientes puedan extender o densificar redes de voz y datos. Un equipo comprometido de más de 300 personas operando en más de 10 países que comparten su pasión por las telecomunicaciones y por proporcionar la mejor solución para cada cliente. Una compañía preparada para ayudar a las empresas a afrontar los retos de un mundo en el que el tráfico de datos crece exponencialmente. Telxius, damos la comunicación. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Y lo primero, pues agradecer a la RECI la invitación a Telxius a compartir un poco nuestras ideas, nuestros planteamientos, aunque muchos de ellos ya los habéis visto en este vídeo, ¿no? Y luego felicitar también a RECI y al Ayuntamiento de Rivas y a los que han venido por aquí, porque siempre yo creo que desde hace muchos años es un ejemplo de lo que es poner la tecnología a disposición para la mejor vida y la mejor utilización de los ciudadanos donde viven. En nuestro caso, pues bueno, ya hemos visto y ya hemos hablado mucho de tecnología. Aquí vemos que si José Luis López Vázquez levantase la cabeza y viese esta cabina telefónica, pues ya vería que es algo muy distinto. Y rápidamente, unos breves datos de qué somos Telxius, aunque mucho lo hemos visto en el vídeo que acabamos de ver. Somos una compañía de infraestructuras, cables submarinos, torres. Estamos en 6 países, después del vídeo entramos también en Argentina. Y bueno, el socio principal es Telefónica, entró un socio privado, KKR, el año pasado, y lo que intentamos es, con esas infraestructuras, pues al fin y al cabo ser un facilitador, ¿no? Aquí estamos hablando de los actores que tienen que ver en todo lo que son el avance de las tecnologías. Estamos hablando de las administraciones públicas, estamos hablando también del Ejecutivo, de los ministerios, los operadores de telecomunicaciones y también los operadores de infraestructura neutral, como somos nosotros. Aquí vemos dónde estamos y cómo ese avance de la tecnología. Nosotros hicimos un cable que se puede ver ahí en Latinoamérica en el año 2000. En aquel momento era un cable submarino de mayor avance tecnológico. Tenía una capacidad de unos, pues eran como 2 terabits por segundo, con mejoras, con amplificaciones, pues llegó a una capacidad de 19 terabits por segundo. En el vídeo aparecía un cable que es el Marea, que une Estados Unidos con, aquí que tenemos al alcalde, con un sitio que no podía ser otro que el País Vasco, en nuestro caso Sopelana, lo une con Europa. Y Sopelana, ¿por qué? Porque desde Europa la mayor de las conexiones van por Inglaterra, y tenerlo a través de Sopelana pues nos lleva a poder llevarlo a hubs, como es el caso de Marsella y otros en Francia, hubs de Internet para toda Europa. Pues este cable, que ahora es el de mayor capacidad, lo lanzamos en junio más o menos, ya llegó a Estados Unidos, ahora está en pruebas comerciales y va a ser el de mayor capacidad del mundo, hasta 160 terabits por segundo, ¿no? Entonces, en tan solo unos años, con 8 pares de fibra, pues la verdad es que es impresionante el avance tecnológico que también hemos visto. A nivel de torres, pues ya le hemos comentado, tenemos esas más de 16.000 torres,
casi 11.000 en España. En Europa también tenemos presencia en Alemania y en Latinoamérica pues una presencia relevante en Brasil, Chile, Perú y Argentina. Bueno, aquí lo estamos hablando, ahí lo comentaba, ¿no? El SAM abajo, que tenía esa capacidad de los 19 terabits por segundo, y ahora el Marea, que llega a los 160, y ahora justo estamos el Brusa, que va desde Brasil a Estados Unidos, pues ya, de hecho la semana pasada llegó ya a Fortaleza y será una nueva vía de comunicaciones entre Brasil y Estados Unidos. He pasado rápido porque esto lo hemos visto en el vídeo, ¿no? Y aquí es donde yo creo que un poco me gustaría que nos parásemos a pensar hacia dónde tenemos que mirar, ¿no? Y qué estamos haciendo y cuáles son los desafíos. Evidentemente esos no son los desafíos de Telxius, esos son los desafíos de la industria, los desafíos que tenemos todos, que tenemos las administraciones públicas, que tenemos los operadores, que tenemos también en la parte de legislación. Antes hablábamos mucho que hay que legislar todo esto que nos viene, y también obviamente por nuestra parte los operadores neutrales, que nuestro papel es vernos como ese facilitador de todos los componentes del ecosistema. Ahora que se está hablando mucho del 5G y del small cell, bueno, todavía la tecnología tiene que venir, pero ya se está hablando que más o menos se va a multiplicar los puntos de presencia, los POPs, por 10. Si eso lo llevamos a un país como España, donde podemos tener más o menos del orden de unas 45.000 torres, si nos llevásemos ese por 10, estaríamos hablando de casi, para el tema del 5G, 500.000 de puntos de presencia de las nuevas tecnologías. Si todo eso hablamos de que van a ser tecnologías y puntos de presencia de los distintos operadores, poner 500.000 de hotspot, por muy pequeñitos que sean, pues la verdad es que puede causar pues bastante, yo creo que complicación, confusión a todos los niveles. Y ahí es donde vemos pues la presencia de operadores como Telxius, de operadores neutrales, donde ya podamos empezar a establecer estos canales de posicionamiento. De nuevo, la tecnología vendrá cuando tenga que venir, pero ya es el momento de ver qué queremos hacer, de ver cómo queremos posicionarnos. La verdad es que es impresionante oír y hablar cómo ya hay ayuntamientos como el de Ermua, como el de Rivas, con su propia red de fibra óptica. Yo creo que algo impensable hace tan solo unos años, y entre todos, pues yo creo que este tipo de foros nos viene muy bien para que reflexionemos hacia dónde nos tenemos que mover, ¿no? Y por nuestro lado yo sí que haría hincapié, y hoy que hay mucha presencia pues de ayuntamientos y de distintas autoridades, que pensemos en facilitar esas pruebas piloto, en facilitar esos intentos ya de ver y acercar esa realidad, ¿no? Porque si no, estamos hablando mucho de ciudades inteligentes, pero ya lo que tenemos que ver, implementar, pues como esta, no sé cómo llamarle, yo iba a llamar cabina, pero no es una cabina, esta cabina de Philips o la luminaria que tenemos fuera, que es la que podemos ver ahí, ¿no? Ahí hemos puesto algunos de los que creemos que son esos desafíos en los que tenemos que ir pensando, ¿no? Tenemos, como he comentado, muchos autores, tenemos unos modelos, antes estamos hablando, Inés hablaba de la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es importante hablar del tema de sostenibilidad, ¿no? Algo en el que estamos muy pendientes todos nosotros. La parte de legislación, evidentemente, es algo clave y necesario. No la parte de regulación, el regular por regular, pero sí la parte de legislar. Y evidentemente yo creo que uno de los grandes desafíos es pensar en llegar a zonas donde todavía no hay una velocidad de Internet, una velocidad de banda ancha, ¿no? Todavía hay una brecha importante, lo vemos, que simplemente hay brechas de cobertura y de capacidad, y cada vez la demanda de los clientes es más importante, ¿no? Hasta hace poco estábamos hablando de
de kilobits, ahora ya hablamos de megas y ahora ya estamos hablando de ofertas de los distintos operadores en la parte de acceso al hogar de fibra ya en el giga, ¿no? Entonces, incrementa de forma exponencial el tráfico y las necesidades de los clientes y todos tenemos que ser, yo creo, conscientes de cómo hacerlo. Al fin y al cabo, pues lo que vemos, todas las zonas urbanas, pero no solo las zonas urbanas, sino también las zonas rurales. Antes igual estábamos hablando de los coches autónomos, pues evidentemente los coches autónomos irán por las ciudades, pero también irán por carreteras, por entornos rurales o entornos donde la población no sea muy importante, ¿no? Pero sea necesaria tener esa conectividad considerable. Y aquí, pues, donde jugamos un poco los distintos actores de este ecosistema, ¿no? Ahí lo vemos y nosotros insistimos, las administraciones públicas. Yo creo que es importante que empecemos a pensar en modelos de cesión de espacios para aprobar temas que son realidades a día de hoy. No es algo futurible que vaya a venir dentro de 10 años, sino que ya es algo que tenemos que ir pensando. Porque, de nuevo, y aquí yo creo que ha habido unos claros ejemplos con Hospitalet, con Ermua, con Rivas, cómo ya estos ayuntamientos y otros muchos, por supuesto, están pensando en esos servicios en el día a día que tienen que dar a los ciudadanos. Desde el punto de vista de Telxius, nosotros inicialmente no estamos tan volcados en esa parte de servicios, pero sí en la parte de infraestructuras, de cómo ser ese facilitador entre las administraciones públicas, entre los distintos operadores que buscan y que de forma continua se les exige hacer unas mayores inversiones para dar tanto mayor cobertura como mayor capacidad también a sus clientes, y aquí es donde vemos que operadores como Telxius pues podemos jugar un papel fundamental en la parte de gestión de temas que sabemos hacer, de gestión de esas infraestructuras neutras, de ser muchas veces ese interlocutor entre esas administraciones públicas y los operadores. El objetivo nuestro es tener infraestructuras multioperador. Hay veces que parece que corremos mucho porque cuando hablamos de small cell todavía no hay en el mercado soluciones de small cell multioperador. Hay muchas de monooperador, pero no hay tantas de multioperador. Ya llegarán, ¿no? Y ahí es donde pues esperamos nosotros ocupar ese espacio que creemos necesario, ¿no? Y al fin y al cabo, pues optimizar pues las infraestructuras de todos los operadores. Como digo, cada vez yo creo que va a haber más necesidad de tener más hotspot, pero al mismo tiempo pues el impacto visual queremos que cada vez sea menor. Es decir, los equipos tienen que ser menores, y todos apuntar a lo que podamos ser la compartición de cada vez más elementos pasivos en nuestro caso, ¿no? Así que bueno, dada la hora y demás, yo creo que ya por mi lado eso es todo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias, Jorge. Ahora, si les parece, pues vamos a pasar a la presentación fuera directamente en la plaza para ver un ejemplo de lo que es la parte de la small cell, ¿vale? Que ahora veremos. Esta es la que vemos aquí en la cámara de seguridad. Vamos a ir a verla ahora presencialmente fuera y la vamos a regular y vamos a ver cómo podemos aportar la regulación inteligente. La podremos hacer a través de esta cámara de seguridad. Mejor esta demo la vemos presencialmente al lado de la misma. Y luego vamos a ver otro ejemplo, que es cómo se aplica la iluminación inteligente a través de una de las fuentes, digamos, ornamentales. Aquí nos está esperando el autobús. Aquí vamos a ver una demo de cómo podemos regular la iluminación según el tráfico. Esta cámara realiza una analítica inteligente de vídeo que va realizando el conteo de vehículos. Por lo tanto, a altas horas de la noche, que no circula, por ejemplo, por Rivas, ni el Tato, como digo yo, por las altas horas de la madrugada, pues bajamos la iluminación al mínimo, y cuando hay una afluencia de tráfico, pues ¿qué lo hacemos? Lo subimos a la densidad de iluminación que realmente es necesaria, no como
con curvas tradicionales en las cuales pues a lo mejor lo tienes ahora el ahorro a un 50 y estás teniendo un tráfico brutal en la ciudad. Esa es la optimización inteligente que estamos desarrollando en Rivas durante este año, con la impulsión, digamos, de instalación de 10.000 puntos de luz, gestión punto a punto inteligente y de riego, que vamos a conseguir un ahorro y una amortización de los costes bastante amplia. De hecho, la inversión que vamos a realizar la vamos a amortizar en menos de 3 años y vamos a conseguir una gran optimización de los recursos. También vamos a ver un paso de peatones inteligente que se ve aquí al fondo, en el cual hemos decidido un tono de luz diferente para que tanto el peatón como el vehículo vea un subidón de iluminación con otro tono de color, otra temperatura de color, para que llame más la atención y evitar esos problemas, esos sustos de diferentes vecinos que nos mandan quejas diciendo que esa es una de las partes que tenemos que mejorar en la ciudad. Y nada más, si os parece, pues vamos a la plaza, vemos una pequeña explicación de la torre inteligente y ya pasamos a la parte de la acera. Gracias.